Bueno, aquí tenemos la Ley Orgánica 481, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Vamos a verla entera, puesto que son pocos capítulos y han caído varias preguntas de esta ley orgánica. Sobre todo las que regulan los supuestos en las que es aplicable alguno de los tres estados. Eso es lo que vamos a profundizar más, pero bueno, vamos a ir viendo algunas cositas que pueden ser interesantes y preguntables. Lo primero que os comento es que tiene 4 capítulos. El primero son unas disposiciones comunes a los 3 estados. El capítulo 2, alarma. El capítulo 3, excepción. Y el capítulo 4, sitio. Y como veis, el capítulo 2, 3, 4 se nos corresponde con el apartado del artículo 116 de la Constitución, en el mismo orden. 116, 2, 3 y 4, alarma, excepción y sitio, ¿vale? Así que bueno, pues por ahí tenemos, si nos preguntan en qué capítulo se regula el estado de alarma, pues capítulo 2 o artículo 116, 2 de la Constitución. Pues nada, sin más demora empezamos para no hacer este vídeo muy largo. Y nada, el primer artículo nos dice que procede la declaración de uno de los estados de alarma, excepción o sitio cuando concurran circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes, bien con la policía, gobierno, administraciones, etcétera. Cuando ya sea imposible mantener la normalidad, pues procede una de las declaraciones de los estados de alarma, excepción o sitio. Luego vamos a ver en cada uno de ellos en qué supuestos, ¿vale? Concretamente. La duración, pues la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Hasta ahí fácil. Finalizada la vigencia, pues decae la eficacia de las competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas que correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas. Salvo, y este salvo sí que lo subrayaría yo como una excepción importante para aprendernos, sanciones firmes, ¿vale? En ese caso no decae la eficacia. Y nada, la declaración de los estados no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales. Tiene que seguir funcionando las Cortes, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el Poder Judicial. Todo eso tiene que seguir adelante. El artículo 2 nos dice que la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada de inmediato en el BOE y difundida obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y también privados, los que se determinen. Y entra en vigor ¿cuándo? Pues desde el mismo instante en que se publican. Dada la urgencia, pues no vale que entre en vigor al día siguiente ni nada de eso, ¿vale? Es un poco de lógica y bueno, todos los tenemos en mente todavía cuando se declaró el estado de alarma con el COVID y tal. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que la autoridad competente dicte durante la vigencia de cada uno de dichos estados. Luego más adelante vamos a ver quién es la autoridad competente y tal. Y artículo 3, los actos y disposiciones de la administración adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional. Es decir, que todos esos acuerdos que se vayan adoptando se van a poder impugnar en vía judicial. Y quienes como consecuencia de la aplicación de esos acuerdos, actos, disposiciones, etcétera, que se tomen durante esa vigencia y sufran de forma directa en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios que por actos que no les sean imputables, van a tener derecho a una indemnización de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Bueno, pues quien sufra daños o perjuicios y esa persona no tenga la culpa, tiene derecho a indemnizaciones. Bien, vamos con el estado de alarma, capítulo 2, que desarrolla el 116.2 de la Constitución. Pues nada, dice que el gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional. No tiene que ser en todo el país, ¿vale? Puede ser en determinada provincia, en una comunidad autónoma concreta.
Y estos son los motivos, ¿vale? Esto es lo más importante y es por qué razón se puede declarar el estado de alarma. Pues por catástrofes, calamidades, ahí lo tenéis todo subrayado. Desgracias públicas, terremotos, inundaciones, incendios urbanos, forestales, accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, epidemias, contaminaciones graves, paralización de servicios públicos esenciales. Ojo ahí que lo tengo entre paréntesis, hay que distinguir entre servicio público esencial y servicio público, ¿vale? Tienen que ser los esenciales. Cuando no se garantice el 28.2, 37.2 de la Constitución, bla, bla, bla. Y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Bien, pues en base a esto, al apartado B concretamente, se declaró el estado de alarma por el gobierno, por el COVID. Pero que sepáis que luego el Tribunal Constitucional determinó que realmente en base a los artículos que se habían suspendido y derechos suspendidos se debería haber acordado mejor la declaración del estado de excepción, ¿vale? Ahí a modo anécdota os lo dejo, pero que sepáis, por si os suena lo del tema del estado de excepción del Tribunal Constitucional, que realmente lo de crisis sanitarias viene en el estado de alarma, ¿vale? Pero claro, luego vais a ver que el estado de alarma permite suspender unos derechos, el estado de excepción otros, y así. Artículo 5. Este es importante también. Dice: cuando los supuestos del artículo anterior afecte exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, ¿vale? Que solo afecta a una comunidad autónoma, el presidente de esa comunidad autónoma podrá solicitar del gobierno la declaración del estado de alarma. Así que importante que, bueno, que no es el delegado del gobierno ni el subdelegado del gobierno, ¿sí? El presidente de la comunidad, el único que puede solicitar del gobierno la declaración del estado de alarma, porque él mismo, como sabéis, no puede hacerlo. El sexto, aquí viene cómo se hace, pues se lleva a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. En el decreto tiene que figurar el ámbito territorial al que afecta, la duración y los efectos del estado de alarma. Máximo 15 días. Se puede prorrogar con autorización expresa del Congreso, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Luego vamos a ver un esquema de cómo se decreta cada uno, de cómo se prorroga, etcétera, ¿vale? No os preocupéis ahora mismo en esta primera vuelta, de primer vistazo a la ley orgánica, que luego con el esquemita nos vamos a quedar con esas cosas importantes. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno o, por delegación de este, el presidente de la comunidad, cuando la declaración afecte exclusivamente a una comunidad, ¿vale? O sea que lo que hemos visto antes de autoridad competente, por norma general y por defecto va a ser el gobierno, pero puede delegar en el presidente de la comunidad esa competencia. El octavo nos dice que el gobierno dará cuenta al Congreso de la declaración del estado de alarma y le va a suministrar toda la información que el Congreso le requiera. Una cosa lógica. El gobierno también dará cuenta al Congreso de los decretos que dicte durante la vigencia en relación con este. Artículo 9. Por la declaración del estado de alarma, todas las autoridades civiles de la administración del territorio afectado, los integrantes de la policía, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, los demás funcionarios y trabajadores quedan al servicio de las mismas, ¿vale? Bajo las órdenes directas de la autoridad competente. ¿Quién va a ser la autoridad competente? Pues, como ya hemos dicho, la autoridad competente es el gobierno, que lo puede delegar en el presidente de las comunidades autónomas cuando afecten a solo una de ellas. Le puede imponer, que esto es una cosa, de aquí puede salir hasta un supuesto, le puede imponer la autoridad competente que haga horas extras, bien por su duración o por su naturaleza, ¿vale? Servicios extraordinarios.
Cuando la autoridad competente sea el presidente de una comunidad, es decir, que el gobierno le ha delegado tal competencia, podrá requerir la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales. ¿Va? Aquí, si el presidente pide que la Guardia Civil le eche un cable, pues el mando va a seguir siendo el de la Guardia Civil, ¿vale? Pero va a colaborar con la autoridad competente, en este caso, que sería el presidente de la comunidad. ¿Vale? Sencillo de entender. Bien, el 10. El incumplimiento, la resistencia a esa autoridad será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si estos actos fueran cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlo de inmediato. Ojo con esto, cuidado, en el ejercicio de sus cargos, pasando en su caso el tanto de culpa al juez. Es decir, que la autoridad tiene potestad para suspender de inmediato, de forma inmediata, a esos funcionarios que cometan esos actos. Y le pasan el asunto al juez y se lo notifican al superior jerárquico para el oportuno expediente disciplinario. Si fuesen cometidos por autoridades, las facultades de estas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración del estado de alarma podrán ser asumidas por la autoridad competente durante su vigencia. ¿Vale? Aquí tenemos pues dos casos, si los actos los cometen los funcionarios o los cometen las autoridades. Y esto es importante, el podrán. Con independencia, artículo 11, de lo dispuesto anteriormente, el decreto de declaración del estado de alarma podrá acordar las medidas siguientes. Pues limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Dice limitar la circulación, ¿vale? No dice prohibirla ni nada. Así más grave, dice limitarla. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales. Yo me acuerdo que en el COVID un chino que tengo cerca de casa, pues sí que fue la policía y le quitó un montón de cajas de mascarillas y de historia, porque en ese momento no tenían ni los servicios sanitarios. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Acordaros aquí del papel higiénico, cómo se acababa en los supermercados, ¿vale? Pues se puede limitar o racionar ese uso de artículos o servicios. Y también, por último, impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción. Bueno, pues eso es lo que puede hacerse en el estado de alarma. Y por último, el último que tenemos aquí de los artículos que regulan el estado de alarma, dice que los supuestos previstos en el apartado A y B del artículo 4, la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra enfermedades infecciosas, protección del medio ambiente en materia de aguas y sobre incendios forestales. Pues nada, en estos dos supuestos del artículo 4 A y B, que era las catástrofes, calamidades, desgracias públicas, terremotos, inundaciones, incendios, accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, epidemias y contaminaciones graves. En esos casos, además de todas estas 5 medidas que pueden tomarse, también pueden tomarse las que figuren en las leyes que desarrollen todo eso. Y el último apartado, en los otros dos casos, C y D, que son la paralización de servicios públicos esenciales y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, pues también puede acordar la intervención de esas empresas, servicios y movilizar al personal con el fin de asegurar su funcionamiento. ¿Vale?
Bueno, ahora vamos con el estado de excepción. Como veis, va de menos limitaciones, de más light, a lo peor que es el estado de sitio, ¿vale? Bueno, pues en este artículo 13 dice que cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto de orden público resulten tan gravemente, esa palabra es clave aquí, gravemente alterados, que el ejercicio de las potestades ordinarias fuese insuficiente para restablecerlo. El gobierno pues podrá solicitar del Congreso la autorización para declarar el estado de excepción. Aquí ya veis una diferencia. En el anterior directamente el primer decreto lo hacía el gobierno, en este caso no, lo tiene que solicitar al Congreso esa autorización. Así que esta es la medida que tenéis ahí subrayada por la cual se puede decretar el estado de excepción. ¿Qué medidas o extremos debe contener esta declaración? Pues las que tenéis aquí, estas 4. Determinación de los efectos, derechos cuya suspensión se solicita, enumerados, es decir, voy a suspender el artículo tal, tal y tal y tal. Como habéis visto en el de la Constitución, que venía la lista de los artículos que podían suspenderse. Relación de las medidas a adoptar, ámbito territorial, duración del mismo, que no podrá exceder de 30 días, y la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias, es decir, de las multas que la autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, el máximo de las multas. El Congreso debatirá la solicitud de autorización remitida por el Gobierno y la aprobará o incluso puede introducir modificaciones en las mismas. El 14 no dice mucho, dice que el gobierno tiene la autorización, que hace referencia al artículo, podrá declarar esta excepción acordando para ello en Consejo de Ministros un decreto en el contenido autorizado por el Congreso de los Diputados. Es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El 15 nos dice que durante el estado de excepción el gobierno, si considera conveniente adoptar medidas distintas, tendrá que volver a solicitar al Congreso de los Diputados la autorización necesaria, porque no vale que le diga una cosa, luego cambien de opinión y puedan ellos modificarla a su gusto, sino que tiene que volver a pedir la autorización al Congreso. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá poner fin antes de que finalice el periodo. Es decir, si lo pusieron de 30 días y a los 20 ya se ha restablecido toda la normalidad, pues de la misma manera que lo acordó y lo decretó, pues se puede poner fin antes de que acabe. Si lo hace, pues da cuenta inmediatamente al Congreso. Y el gobierno, si con esos días no tiene bastante, puede solicitar también del Congreso una prórroga, que tampoco podrá exceder de 30 días. El 16 nos dice que la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que cuando menos existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones de orden público. Esto es muy importante. La autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona, siempre que existan esas sospechas y sea porque vaya a provocar esas alteraciones. No podrá exceder de 10 días. ¿Vale? Aquí tenéis una excepción a ese máximo de 72 horas de detención que hay, así que en estado de excepción que sepáis que el máximo es de 10 días. Y los detenidos disfrutarán de los derechos que les reconoce el artículo 17.3. Esto lo menciona aquí porque en el estado de sitio sí que pierden ese artículo, ese derecho. La detención habrá de ser comunicada al juez
competente en el plazo de 24 horas. Ojo con ese plazo, que sí que es importante. Y durante la detención, el juez podrá en todo momento requerir información y conocer personalmente o mediante delegación en el juez de instrucción del partido de demarcación donde se encuentra el detenido la situación de este. ¿Vale? Va al juez y lo puede delegar en el juez de instrucción. Cuando estemos en derecho penal ya veréis cuáles son esas figuras concretamente. El 17. El 17 es curioso porque tiene ahí también chicha para hacer un supuesto práctico. Bueno, dice cuando la autorización del Congreso comprenda suspender el 18.2, la autoridad gubernativa podrá disponer inspecciones, registros domiciliarios, si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos. La inspección o registro se llevará a cabo por la propia autoridad o por sus agentes, a los que proveerá de orden formal y escrita. ¿Vale? Eso es importante, por escrito. Aquí viene también en este apartado 3 la curiosidad que me llamó a mí la atención. Dice, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos podrá ser presenciado por el titular o encargado de la misma, o por uno o más individuos de su familia que sean mayores de edad. ¿Vale? Si hay un familiar en casa mayor de edad, pues se puede proceder a la misma. Y o en todo caso por dos vecinos de la casa o de las inmediaciones. Es decir, que si no hubiera nadie en la casa, pueden los agentes entrar con dos vecinos de la casa, quiere decir del bloque, del piso. Si fuera una casa aislada y ya no viviera nadie al lado suya, pues pueden ser dos vecinos del mismo pueblo. Imaginemos ya también que vive solo, pues por pueblos limítrofes. O sea que se garantiza que los dos vecinos van a estar sí o sí. Eso es lo que me llamó a mí la curiosidad, lo de los dos vecinos. No hallándose en ella el titular o encargado de la casa ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento en presencia únicamente de los dos vecinos indicados. La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria y coercitivamente exigible. Es decir, el vecino no puede decir que no. Se levantará acta de la inspección o registro, y el último apartado, pues la autoridad gubernativa comunicará inmediatamente al juez competente las inspecciones y registros efectuados, bla bla bla. ¿Vale? Y les remite una copia del acta. 18. Cuando la autorización del Congreso comprenda suspender el 18.3, la autoridad gubernativa podrá intervenir todas las comunicaciones. Yo las llamé PTT, postales, telegráficas y telefónicas. Cuidado aquí, que muchas veces nos hemos encontrado preguntas de postales telegráficas y digitales o algo así que hace que cambie la respuesta, ¿vale? Y literalmente dice exactamente eso. Dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. Y nada, lo que se haya intervenido se comunica inmediatamente al juez con escrito motivado. La autoridad gubernativa también podrá intervenir y controlar toda clase de transportes y carga. Voy rapidito porque bueno, son artículos poco importantes, pero sí que voy resaltando algunas cosas, pero sobre todo con lo que os tenéis que quedar es con cómo se decreta, cómo se prorroga, cómo cesa y sobre todo los motivos por los cuales se puede declarar cualquiera de los estados. El 20, pues nada, cuando se suspenda el artículo 19, pues la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas, vehículos, lugares, horas, podrá delimitar zonas de protección, ahí lo tenéis todo subrayado, o seguridad, podrán exigir que comuniquen con antelación de 2 días, esta es curiosa también, ¿vale? Dice, la autoridad gubernativa podrá exigir a personas determinadas, no a todos, que comuniquen con una antelación de 2 días todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual.
¿Vale? Es muy curioso. Igualmente podrá disponer de su desplazamiento fuera de dicha localidad cuando lo estime necesario. Podrá también fijar transitoriamente la residencia de personas determinadas. Es decir, que te pueden mover y decir, tú ahora vas a vivir en este pabellón porque tenemos que hacer una actuación en las mediaciones de tu casa. Pues también pueden mandarte a vivir transitoriamente a otro sitio. Proveer de los recursos necesarios para el cumplimiento de las medidas previstas en este artículo, referidas a viajes, alojamiento, manutención. Y el 7 que dice que para acordar las medidas de los apartados 3, 4 y 5 de este artículo habrá de tener fundados motivos en razón a la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público suponga la persona afectada por tales medidas. ¿Vale? Así que el 3, 4 y 5, este de que me tengo que desplazar, tengo que avisar con 2 días, el de fijar transitoriamente una residencia, son cosas muy graves que, bueno, tienen que fomentarse estos 3 en una peligrosidad concreta. Bueno, hago aquí un inciso. Como estamos viendo en cada artículo de los que estamos leyendo, dice cuando se suspende el artículo tal, es decir, en el decreto de declaración de estado de excepción tiene que contemplarse que se va a suspender el artículo 19 de la Constitución. En ese caso sí que estamos en esta suspensión del artículo 19 y la autoridad gubernativa puede tomar estas medidas. Pero si en la declaración del estado de excepción no contempla que se suspenda el artículo 19, no pueden tomar estas medidas, ¿de acuerdo? O sea que tienen que estar basadas en que lo ponga en el decreto. Bien, vamos al 21. El 21 simplemente nos dice que si se suspende el 21A, 21D y 20.5, pues lo mismo que si se contempla esa suspensión, pues la autoridad gubernativa puede suspender todo tipo de publicaciones, emisiones, radio, televisión, proyecciones cinematográficas, teatrales incluso, y podrá ordenar el secuestro de publicaciones. Pero el ejercicio de las potestades a que se refiere el apartado anterior no podrá llevar aparejado ningún tipo de censura previa. ¿Vale? Aquí muy importante que si es 21A, 21D, 20.5 relacionados con la libertad de expresión mayormente, pues puede ordenar el secuestro de publicaciones, pero nunca puede llevar una censura previa contemplada, ¿de acuerdo? Importante eso. Vamos acabando. El 22. El 22 nos dice que cuando la autorización del Congreso comprenda suspender el 21 de la Constitución, pues la autoridad gubernativa podrá someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. Pues aquí ya vais a intuir que puede disolver las reuniones y manifestaciones esas anteriores. El apartado 3 nos dice que las reuniones orgánicas que los partidos políticos y los sindicatos y las asociaciones empresariales realicen en cumplimiento de los fines del artículo 6 y 7 de la Constitución no podrán ser prohibidas, disueltas ni sometidas a autorización previa. Así que, bueno, en este caso, cuando se suspenda el artículo 20, se contemple, mejor dicho, en el decreto de estado de excepción que se va a suspender al artículo 21 de la Constitución, pues va a poder disolver reuniones y manifestaciones, pero las reuniones orgánicas de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, en cumplimiento de sus funciones, nunca se van a poder prohibir ni disolver, ni sometidas ni siquiera a autorización previa.
Y para penetrar en los locales en que tuvieran lugar esas reuniones, la autoridad gubernativa deberá proveer a sus agentes de autorización formal y escrita, lo mismo que antes. Pero esta autorización no será necesaria cuando desde dichos locales se estuviesen produciendo alteraciones graves del orden público constitutivas de delito o agresiones a las fuerzas de seguridad, o en cualquier otro caso de flagrante delito. ¿Vale? Pues bueno, eso es una excepción, pero es lógico. 23. También puede prohibirse las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo. ¿Cuándo? Pues cuando el decreto contemple que se va a suspender el 28.2 o el 37.2 de la Constitución. 24. Los extranjeros que se encuentran en España vendrán obligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación, control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular. Quienes contravinieren las normas o medidas que se adopten o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público podrán ser expulsados de España, salvo que sus actos presentaren indicios de ser constitutivos de delito. En ese caso, pues se les somete al procedimiento judicial correspondiente. Los apátridas, los que no tienen patria, y refugiados, respecto de los cuales no sea posible la expulsión, se someterán al mismo régimen que los españoles. Es decir, cuando no se pueda expulsar, se le toma como un español. Las medidas de expulsión deberán ir acompañadas de una previa justificación sumaria, ¿vale? Es decir, razonadamente o motivadamente. 25. La autoridad gubernativa podrá proceder a la incautación de toda arma, munición o sustancias explosivas. La autoridad gubernativa podrá ordenar la intervención de industrias, comercios que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la suspensión temporal de actividades de los mismos. Dará cuenta a los ministerios interesados y también puede ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales de similares características, es decir, pueden cerrar los bares. También podrá ordenar las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos, industrias y explotaciones de cualquier género. Podrá emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia sin perjuicio del 18.1. 28. Cuando la alteración del orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 4, coincida con ellas, el Gobierno podrá adoptar, además de las medidas propias del estado de excepción, las previstas para el estado de alarma en la presente ley. Es decir, que, cosa aquí importante, que cuando se decrete el estado de alarma también se pueden tomar las medidas previstas cuando se decrete el estado de excepción también se podrán acordar las medidas contempladas en el estado de alarma. Al revés no, pero si se decreta excepción vale todo lo de alarma, ¿vale? Si algún funcionario o personal al servicio de una administración favorece con su conducta la actuación de elementos perturbadores del orden, la autoridad gubernativa podrá suspenderlo en el ejercicio de su cargo, lo mismo pasando el tanto de culpa al juez, notificándolo al superior jerárquico. Eso igual que antes. Pero es importante que sepáis que a un funcionario pues, se le puede suspender directamente por la autoridad gubernativa. Si durante el estado de excepción el juez estima la existencia de hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser constitutivos de delito, oído el Ministerio Fiscal, decretará prisión provisional. Los condenados en estos procedimientos quedan exceptuados de los beneficios de la remisión condicional durante la vigencia del estado de excepción. O sea que
no van a tener ese beneficio penitenciario de la libertad condicional. Y cuando la declaración del estado de excepción afecte exclusivamente a una parte o a una comunidad autónoma concreta, la autoridad gubernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el gobierno de dicha comunidad. Bueno, ya por último el estado de sitio, ¿vale? Este es mucho más cortito porque el más largo es el estado de excepción. Pues nos dice aquí el motivo por el cual se puede hacer, y es cuando decretar, y es cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. En este caso se propone al Congreso la declaración del estado de sitio. Y lo mismo, va a determinar el ámbito territorial, duración y condiciones. ¿Qué puede suspenderse? Pues lo mismo que el de excepción podía suspender cosas del de excepción y del de alarma, este al ser el más grave, pues puede suspender todo lo que puede el de excepción y el de alarma. Pero además puede añadir la suspensión del 17.3 de la Constitución. Y os recuerdo que el 17.3 lo que contenía era el derecho a ser informado inmediatamente del motivo de la detención y a la asistencia del abogado en las diligencias, ¿vale? Así que eso podría quedar suspendido. En virtud de la declaración del estado de sitio, el gobierno que dirige la policía militar y la defensa, de acuerdo con el 97 de la Constitución, va a asumir todas las facultades extraordinarias, ¿vale? Autoridad militar, vemos aquí. Dice, a estos efectos, el gobierno designará la autoridad militar, es decir, la persona con rango militar que bajo su dirección vaya a ejecutar las medidas que se hayan acordado. La autoridad militar también tendrá un deber, que va a ser publicar y difundir los oportunos bandos que contendrán las medidas y prevenciones necesarias. En la declaración del estado de sitio, el Congreso podrá determinar que ciertos delitos, durante la vigencia del estado de sitio, queden sometidos a la jurisdicción militar. Y por último, las autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no hayan sido conferidas a la autoridad militar, ¿vale? De acuerdo con la presente ley, y aquellas autoridades darán a la militar las informaciones que ésta les solicite, ¿vale? Mandan los militares. Y lo que no haya sido asignado a ellos, pues los funcionarios seguirán trabajando. Vamos a continuación con un resumen de todo. Bueno, vamos con el esquemita. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Vamos a poner aquí quién lo declara, por qué plazo, cómo se prorroga y también por qué plazo. Bueno, pues se declara decreto del Consejo de Ministros, que es el gobierno. ¿Y qué es lo que se hace? Se da cuenta, se informa al Congreso. ¿Cuánto tiempo? Por 15 días. ¿Cómo se prorroga? De la misma manera, por decreto del Consejo de Ministros, que es el gobierno. Pero en este caso, el Congreso lo que hace es autorizar, ¿vale? Necesita la autorización del Congreso. ¿Por qué plazo? No nos dice nada. Y ahora, voy a poner aquí una exclamación, porque el estado de excepción se hace de la misma manera la declaración y la prórroga. Por un plazo de 30 días y las prórrogas también por 30 días.
Así que de esta misma forma se hace la declaración de sitio y la prórroga de la excepción. Y ya por último, el estado de sitio, el gobierno lo que hace aquí es proponer al Congreso, y el Congreso por mayoría absoluta lo declara. Y aquí no hay ni plazo, no hay contemplada nada de nada, sino que simplemente se declara, y hasta que se declare que cesa el estado de sitio, ¿vale? Espero que con este esquemita os ayude y podáis memorizarlo un poquito mejor, ¿vale?